Con esto ya está fuera Mayorga, ¿no? ¿No? Al menos aquí el que está quedando muy mal es Eleodoro Mayorga, ¿no? Sí. Que quien además defiende que sean los representantes de las empresas petroleras, que no son pues los malos de la película, pero sí tienen un interés económico evidente, ¿no es cierto? Entonces no es a quien tú necesariamente le tienes que hacer caso para que esta legislación sea modificada. Porque eso te genera una sensación de que aquí se está favoreciendo. Creo que en esta mesa hemos dado prueba los tres de que estamos a favor de la inversión pública, bajo las reglas de juego, que la ley de la inversión privada, ¿no? Bajo las reglas de juego que están plenamente establecidas en las leyes. Pero este tipo de intercambio es el que genera las dudas, que termina alimentando a que le dicen que todo está amarrado y que hay una mano negra, ¿no? Entonces el que queda mal es este ministro. Muy mal es el ministro del Ambiente, ¿no? Pulgar Vidal. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente ha retrocedido en muchas cosas, ¿no? Entonces, pero en los pocos que he visto él sale peleando contra eso. Bueno, sí, peleando, pero finalmente las cosas que se van aprobando, todo indica que son cosas con las cuales él no estaba de acuerdo. Claro, pero dirá que sin embargo, el que ríe último ríe mejor, pues. Bueno, no sabe. Esta mañana cambiamos de tema. El ministro del Interior, Daniel Urresti, confirmó que se ha enviado a Carhuaz un grupo especializado de la policía para investigar la muerte de una madre y su hija. La denuncia, como recordarán, fue realizada en el programa Día D. Cuando sucedió esto todavía no estaba en el cargo y hecho las averiguaciones del caso se envió un equipo de investigación criminal que realizó investigaciones. No se pudo llegar a encontrar las víctimas, o sea los cuerpos, porque todo apuntaba a que había sido un desplazamiento con una pareja. Lo que vemos es que al parecer eso sucedió, pero que fueron victimizadas y por casualidad han encontrado los cadáveres. Así que el Ministerio del Interior nuevamente ha enviado un equipo de investigación criminal reforzado con uno de inteligencia para hacer la diligencia del caso y encontrar al culpable de esta muerte, ¿no? Y a su turno, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, informó que se viene brindando asesoría legal y psicológica a la familia de las víctimas. Explicó que también se investigan los otros casos de desaparición en Carhuaz. Este es un caso que se repite a nivel nacional. Vemos día a día que las mujeres, los niños y las niñas siguen siendo víctimas de este delito que tanto nos afecta como sociedad, que es el de feminicidio. Cuando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tomó el caso no solamente de esta víctima, sino de más de 5 o 6 casos que se han dado en todo el Callejón de Huaylas de desapariciones de mujeres, pues nosotros intermediamos tanto con el Ministerio del Interior como con el Ministerio de Justicia para que tomen las acciones correspondientes. ¿Usted se comprometió? Nos hemos comprometido, hemos estado detrás de nuestro Ministerio del Interior, detrás de la policía, de la Fiscalía, para que puedan actuar. Lamentablemente se han encontrado ya los cuerpos de la mamá y de la niña, pero este caso no va a concluir aquí. Estamos apoyando psicológicamente, legalmente hemos ofrecido apoyar a la familia, la madre de la víctima, las hermanas de la víctima, es una familia conformada básicamente por mujeres. Hace bien en recordar que hace 3 meses, en Día D, Roberto Ramírez informó y denunció este caso. Cuando Roberto llegó a Carhuaz ya eran 8 las mujeres que habían aparecido muertas con signos de tortura y violación sexual. 8 familias que simplemente están en el limbo porque nadie les responde qué fue lo que pasó, quién las secuestró, quién las torturó, quién las violó y quién las terminó echando al río como si fueran basura. En mayo denunciamos este caso. En mayo la ministra de la Mujer, y lo recuerda bien, se comprometió a seguir el caso y hacer la investigación pertinente y han dicho sí, fue un equipo, pero no se encontró nada. 3 meses después, en mayo, desaparecieron Karina y Jimenita, su hija de 2 años, y se denunció la desaparición. Y no se hizo absolutamente nada, no se encontró, no pasó nada. Uy, qué pena. Y ahora, 3 meses después, uy, sí, aparecieron muertas, qué pena, y ahora vamos a investigar. O sea, ¿cuántas personas más tienen que morir cuando se ha denunciado públicamente y oportunamente el tema para que se tomen cartas en el asunto? Vamos a hacer seguimiento de verdad, bien preciso de este tema porque nos preocupa. En Carhuaz sienten que simplemente están aislados del gobierno central y las entidades que los deberían representar. Es una tristeza.
12:20. El ministro del Interior, Daniel Urresti, calificó de execrable el comportamiento de los policías involucrados en una presunta red de prostitución infantil y extorsión. Fiel a su estilo, habló fuerte y claro, luego de que 2 efectivos policiales acusados de liderar una mafia de prostitución infantil fueran puestos en libertad por la Fiscalía. No entiendo por qué, habiendo según la policía los suficientes elementos de juicio, la 7ª Fiscalía Provincial Penal de turno del Condo Norte los ha dejado en libertad. El ministro del Interior, Daniel Urresti, detalló cómo se realizó la intervención el pasado viernes de los suboficiales de segunda, Roy López Mas y Rubén Marín Segarra, implicados en el condenable delito. Se les intervino, dándose con la sorpresa el personal, que uno de ellos estaba uniformado y el otro de civil. El uniformado fue intervenido inmediatamente y el de civil logró escapar. Sin embargo, esa misma noche se le capturó. Los malos policías se encargaban de contactar a adolescentes entre los 13 y 16 años para explotarlas sexualmente con clientes que ellos conseguían. Luego extorsionaban a los parroquianos, a quienes amenazaban con detener si es que no les hacían el pago respectivo. Ambos efectivos laboraban en la comisaría de Túpac Amaru en Comas desde hace poco más de un año. El ministro Urresti dispuso la destitución de ambos y relevó de sus funciones a sus superiores por no detectar el delito. No porque ellos estén implicados en este delito, sino por falta de control. El que es jefe tiene que estar controlando permanentemente. Por ahora, los malos policías están en calidad de citados. Por su parte, la ministra Omonte informó que ya se han comunicado con los familiares y las menores que habrían sido explotadas sexualmente. Aseguró que se les ofrecerá la protección del caso. El compromiso que tiene el Ministerio del Interior, que tiene el Ministerio Público, es fundamental en este caso. Siempre se dan estos hechos de que las víctimas son amenazadas, sobre todo cuando los victimarios están vinculados a las fuerzas del orden, que lamentablemente no es la primera vez. Hemos tenido un caso en Puno, muy conocido, que lamentablemente todavía está en investigación, y este caso también. Nosotros vamos a apoyar plenamente, tenemos un equipo legal que ofrece apoyo gratuito, como también el apoyo social. ¿En particular se ha comunicado ya con las madres? Así es, ya están en contacto las personas de nuestro Centro de Emergencia Mujer, nuestras funcionarias, con la familia y también, por supuesto, con la policía, porque de la mano con la policía es que podemos nosotros evitar que malos policías, porque lamentablemente siempre van a haber excepciones, pues sigan actuando con impunidad y amedrenten a las víctimas. 12:23, vamos a cambiar de tema y vamos a retomar el tema electoral. Ayer comentábamos sobre los 1.400 candidatos que tienen antecedentes penales por algún delito. Estamos hablando de candidatos que tienen condenas ya cumplidas por delitos de terrorismo, por delitos de tráfico ilícito de drogas. Estamos hablando de candidatos que tienen sentencias vigentes y que están candidateando. Candidatos que no pagan las reparaciones civiles, cumplieron con la condena, pero no cumplen con pagar todavía las reparaciones civiles impuestas por delitos en agravio del Estado. Estamos hablando de candidatos que tienen condenas y que ya las cumplieron por delitos como, por ejemplo, por violación sexual a menores de edad, por hurto agravado. Estamos hablando de candidatos que han sido sentenciados por apropiarse de fondos públicos, el delito de peculado. O sea, en algún momento han tenido una función pública y han robado, le robaron al Estado y ahora pretenden candidatear. Sí, ya cumplieron su pena, ¿no es cierto? Ya la sentencia está cumplida y el supuesto es, si ya cumplió la condena, ya se rehabilitó, tiene todo el derecho a reinsertarse a la sociedad como un sujeto rehabilitado. Pero digo yo, o sea, debemos permitir que candidatos con estos antecedentes sean parte de la vida pública y que sean funcionarios del Estado y que administren nuestros destinos y los fondos que salen de nuestro bolsillo porque pagamos los impuestos. O sea, ¿cómo se puede hacer para controlar esto, además de exigírselo, obviamente, porque esto es una exigencia a los partidos políticos que permiten que esta gente forme parte de sus filas, por el amor de Dios? Estamos con Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para hablar de esto que nos pinta un panorama. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pamela. Sumamente sombrío de lo que puede pasar en estas elecciones, porque yo veo entonces que podría entrar perro, pericote y gato financiados por quién sabe quién y sujetos ya con una reputación dudosa, por decirlo menos.
Sí, tú has pintado bastante bien un panorama bastante complejo. Agregando lo último que acabas de decir, candidatos cuyo financiamiento no se conoce. Porque el último reporte de OMPE nos da cuenta que 80% de movimientos regionales no han presentado su reporte de gastos de campaña que corresponde a este último bimestre. Y en el caso de Lima, 4 candidatos que postulan a la alcaldía metropolitana tampoco lo han hecho, ¿no? Entonces tienes una situación bastante complicada. Hay algunas fórmulas que se pueden hallar. Transparencia detectó a través de Verita 1.395 candidatos que declaran tener sentencias en sus propias hojas de vida. Eso motiva una discusión que cuando tú preguntas, ¿podemos tener este tipo de candidatos? Fíjate, es la misma pregunta que nosotros nos hacemos y yo estoy seguro que ahora miles de peruanos y peruanas se están haciendo. O sea, tenemos en un distrito de Jaén un candidato a alcalde distrital que cumplió 20 años de prisión por terrorismo. Claro, no hemos mencionado más, me faltó eso, Sí, con condenas cumplidas por terrorismo, pero... Por terrorismo, por haber asesinado a un comandante de la policía, un caso emblemático que fue recogido en el informe de la Comisión de la Verdad. Tenemos candidatos que han cumplido 15 años por narcotráfico, candidatos condenados a 8 años por peculado. Yo estoy convencido que tenemos que modificar la ley para impedir que este tipo de personas postule a cargos de elección popular. Bien, eso era mi segunda pregunta. El tema es, ¿legalmente están facultados o legalmente no están impedidos de participar? Mira, hay 2 maneras por las cuales puedes en ese momento excluir a algún candidato. Uno, si tuvo una condena, aunque la haya cumplido y no lo indicó en la hoja de vida, es decir, si ocultó esa información, el jurado electoral tiene la potestad de retirarlo de la lista. Ya, y es por ocultar información. Eso es por ocultar información. Es una formalidad, pero el fondo del asunto es por su antecedente solamente. ¿Verdad? Segundo, el jurado ha detectado más de 200 que tienen una condena vigente. Si esa condena vigente incluye la inhabilitación para la función pública, tampoco puede ser candidato. Ahora, en el resto de casos, que pareciera ser la mayoría, aquellos que ya cumplieron la condena y lo ponen en la hoja de vida, lamentablemente la ley les faculta a ser candidatos. Yo diría que ahí... Aun cuando no hayan pagado, por ejemplo, hay 90 que no han pagado su reparación civil. 96 que no han pagado su reparación civil. Exacto. Algunos deben 1 millón de soles de reparación civil. El candidato Waldo Ríos, que ofrece regalar 500 soles a cada familia en Ancash, candidato a presidente regional, le debe 1 millón de soles al Estado de reparación civil. El excongresista Gregorio Ticona, candidato a alcalde provincial en El Collao, en Puno, le debe 998.000 soles al Estado. Y así por el estilo, hay una relación de 96 personas que delinquieron. El Estado les impuso, además de una pena privativa de libertad, que la cumplieron. Y sí, que paguen una reparación civil, no la han pagado. Y no lo han hecho. Le deben al Estado y la ley no les prohíbe ser candidatos. Yo creo que ahí es contradictorio, eso no lo entiendo. O sea, le debes plata al Estado, pero puedes entrar a ocupar un cargo público en el que vas a manejar fondos del Estado. Y el Estado te va a pagar un sueldo. Y el Estado te va a pagar un sueldo. ¿O qué va a hacer el Estado? Entonces va a trabar las cuentas, va a embargar el sueldo mensual de este funcionario público si resulta elegido.